Bueno, Bien. bienvenidos. Bueno, buenas noches. Para mí que es de noche, para ustedes que para muchos es de día. Eh, no sé si se me escucha bien, así que cualquier cosa me hacen señas, porque no sé si ven, pero estoy en la SUCA, ¿ok? Entonces, queríamos de alguna manera compartir, aunque sea el espacio. Si bien todavía faltan algunos decorados, pero ya casi está lista. Y bueno, y la idea de la clase de hoy, para los que es la primera vez que se integran, como dijo Luciana, nuestras clases no suelen ser frontales, exposiciones muy frontales, sino que también tratamos de conversar y de que podamos presentar preguntas si las tenemos, ¿ok? Vamos a ser muy respetuosos de los tiempos, porque para muchos de los presentes es horario de trabajo en Latinoamérica y algunos sé que tienen obligaciones, ¿ok? Y el tema que nos convoca es Sukkot. Y la verdad que cuando decidimos hacer la clase, un poco dije, bueno, ¿pero qué vamos a hablar de Sukkot? Este año tenemos un Sukkot muy raro, ¿sí? Como todas las otras fiestas, que también han sido raras, pero todos venimos de apenas un par de días de Yom Kippur, que me imagino que para todos ha sido una experiencia diferente este año. Quien más, quien menos, los que hemos ido a sinagogas encapsuladas, divididas, enailonadas, llenos de máscaras, los que nos hemos quedado en casa, o sea, todos hemos tenido una experiencia diferente. Sin embargo, creo que el tema de Sukkot presenta una complejidad más, porque en Sukkot, bueno, tenemos que estar en esto, tenemos que estar en este ámbito que es la construcción de la SUCA, y muchos este año no van a poder construir SUCA porque no tienen a lo mejor ese espacio en sus propias casas y no van a poder ir a las casas de otros. Entonces, me parece que como que Sukkot resuena un poco diferente. Y sí me gustaría tratar en estos minutos que vamos a compartir de buscarle la vuelta, o sea, de ver cómo de alguna manera, a pesar de las limitaciones, podemos rescatar lo más importante de la festividad, que como siempre es la esencia y no la forma. ¿Okay? Si bien la SUCA en sí tiene mucho que ver con la esencia de la fiesta, no deja de ser por otro lado una forma. Entonces yo no digo que podemos hacer todo, pero digo vamos a tratar de recuperar parte del mensaje esencial, ¿ok? Para poder ver cómo lo resignificamos en este momento tan diferente, ¿ok? Y como dijo Luli, cualquier cosa pueden parar, pueden preguntar, pueden poner en el chat y Luciana me va a hacer señales. Hay alguien que tiene micrófono abierto y que se escucha un poco de ruido. Así que, bien, entonces la SUCA básicamente nos recuerda, yo creo, dos cosas. Por un lado, el tema de la seguridad, y por el otro el tema de la fragilidad, ¿sí? La SUCA, de alguna manera, en su fragilidad, digamos, es como que, a ver, es como una metáfora invertida. La SUCA es frágil, pero es símbolo de fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos, ¿sí?, lo que sería la seguridad del hogar o la falsa seguridad del hogar y salimos a la intemperie donde aparentemente hay fragilidad, sin embargo decimos en esa intemperie hay más seguridad que dentro de las propias paredes, ¿sí? O sea que de alguna manera viene Sukkot y nos recuerda, y sobre todo en esta época de, no tengo que decirlo, de pandemia que estamos todos viviendo, nos invita un poquito a pensar en lo frágiles que somos
en, en salirnos un poco de la ilusión y la fantasía a la cual hemos llegado como civilización, de que todo lo podemos dominar, de que todo lo podemos controlar. Y Sukkot en ese sentido nos da una buena sacudida, nos dice, ok, sal afuera y a ver cómo te las arreglas con la lluvia, cómo te las arreglas con la intemperie, cómo te arreglas con el sol, ¿sí? O sea, no todo está en nuestras manos. Creo que eso es una parte importante del mensaje de Sukkot. De alguna manera nos hace tomar conciencia de nuestra propia vulnerabilidad humana. O sea, hay un tema de fragilidad, pero hay un tema también que es más que fragilidad. De la fragilidad yo la asocio con lo material, de las paredes, mientras que la vulnerabilidad me parece más fuerte, como que lo asocio más con nuestra propia esencia humana, con nuestro propio cuerpo. El tema de la enfermedad, de alguna manera, también nos sacude y nos dice, por más seguros que estés dentro de tu hogar, con lo que está pasando, igual no estás protegido. ¿Okay? O sea, no son las paredes las que protegen. Ya alguna vez se habló del tema de que quiénes son las ciudades que necesitan murallas, ¿no? O sea, las personas o las ciudades que necesitan murallas son las que son más débiles y por eso necesitan defenderse. Las personas que son fuertes o las ciudades que son fuertes no necesitan murallas, ¿no? Entonces es un poco eso, la casa se ha convertido en una especie de muro que nos crea la fantasía de la seguridad y viene Sukkot y nos dice, ok, stop, vamos a tratar de por lo menos una vez al año reconectarnos con otras cosas, ¿ok? Y lo que les sugiero que hagamos ahora, si se animan, es un pequeño recorrido por la festividad, porque la festividad tiene, como todas nuestras festividades, más de una dimensión. Entonces, hecha esta apertura, yo diría, hagamos un recorrido y después volvemos y vemos un poco qué podemos recuperar en este momento o qué es lo que a nosotros en particular nos toca o nos habla de esta festividad, ¿ok? Entonces, Luciana, ¿te animas a poner el PowerPoint? Les preparé algunas fuentes porque sí creo que es importante que veamos también algunos textos. Bien, ¿lo están viendo? Sí, ok. Entonces, lo primero es entender que la festividad es una de las festividades marcadas ya por la Torá. Y yo les marqué en rojo lo que me pareció que en este momento es lo que quiero recalcar para que no tengan que leer todo, ¿sí? Pero aquí en este párrafo de Shmot se está hablando de los 3 momentos, ¿sí? El pueblo debe reunirse en la fiesta de los panes sin levadura, o sea, en la fiesta de las matzot, en Hagamatzot, ¿sí? En la fiesta de la siega, o sea, en Shavuot, y aparece luego la fiesta de las cosechas, lo están viendo ahora en rojo, ¿sí? Al fin del año, cuando recoges del campo el fruto de tu trabajo, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, etcétera. O sea, el concepto de Shalosh Regalim, de las 3 fiestas, y a propósito no uso todavía el término de peregrinaje, porque normalmente en español solemos hablar de las 3 fiestas de peregrinaje. Ahora, el concepto regel, los Shalosh Regalim, no quiere decir, no viene de regel de pierna, sino que quiere decir veces en el concepto bíblico. Entonces hay 3 veces en las que tenemos que dirigirnos, yo tengo aquí el machete, ¿ok? En el que tenemos que dirigirnos hacia el lugar, el texto dice, hacia el lugar que Dios elija, ¿ok? Estamos previo al establecimiento del templo.
no hay templo, no es que se dice tienes que subir al templo y llevar las ofrendas. No, llevarás las ofrendas 3 veces al lugar que Dios elija, ¿sí? O si vemos la siguiente fuente, también aquí en Shmot, también, ¿ok? 3 veces al año se presentaron todos tus varones delante de Dios, lo dice de nuevo, ¿sí? Fíjense que aquí, en este Makor, en esta fuente, que si bien es también Shmot, plantea 6 días trabajarás, más el 7º día descansarás, es como que hace una ampliación, ¿sí? De, ok, ¿qué pasa en estos días? ¿Cómo tenemos que festejarlo? Si primero nos lo anuncian, después nos lo explica, ¿sí? Ahora, fíjense que hay aquí un concepto importante que es el tema de la cosecha del final del año. Sobre esto vamos a volver. Si en Shavuot se hizo el Hag Akatzir, se hizo lo que en español sería la siega, ¿sí? Así se dice, ¿ok? En la siega con S, ¿no? Después, 3 meses después, cuando termina el verano, porque Shavuot es el inicio del verano, tenemos, o sea, nosotros no, porque ya no somos agricultores, pero los agricultores recogían aquello que habían segado y lo llevaban a los graneros, ¿sí? O lo llevaban al goren, ¿sí? Fíjense a propósito, que es la palabra goren y granero. Si hay alguien que se dedica a la etimología, habría que buscar de dónde vienen, ¿sí? Porque suenan muy parecidas. Entonces, se lleva también la vid, o sea, también el fruto de la vid y también la cosecha se lleva adentro, se lleva a los graneros antes de que aparezca el otoño con las primeras lluvias. O sea, estamos exactamente en ese momento del año, ¿sí? Ahora, si seguimos, fíjense lo que pasa si pasamos a Devarim. Devarim nos vuelve a hablar de la fiesta, ¿sí? Pero fíjense lo que les marqué. Durante 7 días celebrarás y te alegrarás en tu fiesta. 7 días celebrarás. O sea, aquí ya aparece, perdonen, aquí ya aparece otro elemento, ¿ok? Que es el elemento de la alegría, ¿sí? Entonces vamos a tratar de, si dijimos que las fiestas tienen más de una dimensión, todos sabemos que normalmente las 3 fiestas de peregrinaje, por lo menos, tienen la dimensión histórica, por un lado, la dimensión agrícola, por el otro, y una dimensión que podríamos llamar, yo qué sé, espiritual, emocional, ¿ok? Y aquí podemos ver cómo estas dimensiones se van vinculando. O sea, comenzamos por el tema agrícola, que es el tema o el sustrato a lo mejor básico, que es el que aparece en primer momento en la Torá. El segundo momento va a ser el momento emocional. O sea, no solo es una fiesta en la que debemos alegrarnos, ¿sí? Y aquí también aparece la pregunta de siempre: ¿qué es esto de que se nos ordena estar alegres? ¿Acaso se puede dar un mandato, ¿sí?, de estar alegres? Ahora, esto hay que tomarlo un poco con pinzas, porque si nosotros volvemos a leer el texto, ¿sí?, fíjense cómo dice desde el principio: durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, es una pésima traducción, pero no importa, de la Sukkot, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano, ¿no? 7 días celebrarás la fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos los productos. Dice Rashi que no es un mandato, sino que es una consecuencia. O sea, sí pudimos recoger la cosecha,
sí tenemos los frutos, sí la cosecha fue buena, sí tenemos las uvas para poder hacer el vino, sí tenemos abundancia, sí no hubo sequía, entonces estamos alegres, tenemos lo que festejar, tenemos lo que celebrar. Hoy nos cuesta pensar en estos términos otra vez porque vivimos muy apartados, ¿sí? Del mundo de la naturaleza. Pero si pudiéramos hacer el pasaje y ponernos en lugar del agricultor que trabajó la tierra y no había riego artificial, ¿no es cierto? Incluso hoy, con riego artificial, si se viene una helada o se viene una sequía, por más riego artificial que haya, la cosecha corre riesgo. Nosotros tuvimos aquí una terrible ola de calor hace unas semanas. Parte del producto agrícola obviamente se echó a perder. No hay riesgo, no hay riego artificial que sea suficiente. Entonces, la alegría tiene que ver con una sensación de abundancia y yo diría que sí, de bendición. O sea, Dios nos ha bendecido dándonos el fruto de la tierra para que podamos comer, alimentarnos, saciar nuestras necesidades, etc. Entonces, el elemento agrícola se va a vincular con el elemento emocional. Pero hay una tercera dimensión que todos la conocemos, ¿no es cierto? Y es la dimensión histórica. Pero antes de pasar a la dimensión histórica, quería hacer una observación que me pareció muy interesante. Fíjense que Sukkot, por un lado, pertenece a las... Si quieres, Luli, puedes dejar de compartir por unos minutos, así nos vemos todas y todos. Sukkot tiene, por un lado, la dimensión, como dijimos recién, que nos vincula con nosotros y con la tierra en el sentido particular de la tierra de Israel, ¿sí? Y tiene también el elemento histórico de la salida de Egipto, que enseguida lo vamos a ver, que es lo que normalmente todos mencionamos, ¿no es cierto? ¿Por qué la Sukkot? Porque cuando salimos de Egipto estábamos sentados en Sukkot, ¿verdad? Pero también Sukkot no es solo una de las fiestas de peregrinaje, sino que está insertada, podemos decir, o incrustada en el eje de las fiestas de Tishrei. O sea, hay como una dualidad que no hay en Pesaj y en Shavuot. ¿Se entiende? Entonces, por un lado pertenece al triángulo del peregrinaje, pero por el otro, como dijimos al inicio, nosotros venimos de Rosh Hashanah, venimos de Yom Kippur y ahora llegamos a Sukkot. O sea que también esto deberíamos pensar cuál es el sentido que tiene, ¿sí? Una de las explicaciones que a mí me pareció interesante cuando me senté a preparar la clase, hablaba de esta dualidad entre lo particular y lo universal. Las fiestas de Tishrei, en general, o sea, también Rosh Hashanah y también Yom Kippur, tienen una visión universal. No son fiestas que celebran o que marcan eventos históricos, ¿sí? Como Pesaj o como Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torá, ¿sí? Pesaj es la salida de Egipto. También lo agrícola se conecta con la tierra de Israel. Los que estáis en Latinoamérica sabéis perfectamente que para vosotros acaba de empezar la primavera y no el otoño, o sea que estamos al revés, ¿sí? Las fiestas están dadas de acuerdo al clima de la tierra de Israel. Entonces, lo interesante es, ok, ¿cuál es la dimensión universal de Sukkot entonces? O sea, en Rosh Hashanah festejamos la creación del hombre, coronamos a Dios, o sea, hay un mensaje universal, amplio, que es muy claro. Lo mismo en Yom Kippur, volvemos a reconectar con la esencia de nuestra propia humanidad. ¿Y en Sukkot qué? ¿A alguien se le ocurre alguna posibilidad de asociar a Sukkot con este eje de lo más universal y menos nacional?
A ver, ¿hay alguien que me ayude? La fragilidad no es una cosa universal, Bien, a entonces, lo que te referías al comienzo, por un lado la fragilidad y la seguridad. ujú, claro, pero eso es verdad, sí, podemos llevarlo por ese lado. O sea, esa podría ser una línea, ¿sí? Que es una línea que nosotros hoy en nuestra realidad podemos interpretar, ¿sí? Eh, los sabios hablaron más que de fragilidad, de algo que es temporario, que se vincula, ¿sí? O sea, dicen, deja tu casa fija y dirígete a Makom Araí, a un lugar que es Con lo, temporal, como con lo ¿sí? efímero. Sí, o sea, algo que va a aparecer y va a desaparecer, no es permanente, ¿sí? Entonces, si seguimos la línea que dice Yoshi, puede ser que podamos relacionarlo con eso, o sea, que nos hace eco, ¿sí? Con esto de que los seres humanos también somos efímeros, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra idea? Pedir por la lluvia. Bien, Daniela, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque Trata se de... vienen épocas difíciles y hay que volver a cosechar y volver a sembrar y volver otra vez a renovar la tierra y necesitamos el Uh-huh. agua. Bien, algunas de las lecturas van por ese lado, en el sentido de que la lluvia nos conecta con la creación, porque la lluvia y el agua ya aparecen, ¿no es cierto?, en la creación. Entonces aquí podemos otra vez abrir otro camino que tiene que ver con algo que es mucho más amplio, que no es solo mi relato histórico personal, sino que tiene que ver con una mirada mucho más amplia, porque no me llueve a mí, ¿okay? No me llueve a mí en mi casa, ¿okay? Llueve para todos. Entonces, hay la conexión con el ciclo de la naturaleza nos, nos lleva también no solo al ciclo, como hablábamos recién, en lo nacional, sino que también nos vincula con la naturaleza en mayúscula, ¿sí? Con la creación, con las leyes naturales que Dios puso en el mundo. ¿Ok? Y en ese sentido, ya te dejo, Lisa, volvemos a Rosh Hashanah, o sea, volvemos a la creación del mundo, ¿ok? Y a la creación del hombre. Sí, Alisa, perdón. Sí, y creo también que tiene que ver por esto de Hagei Tishrei con el tema de la reflexión, porque o con Yom Kippur, es decir, el reconocimiento de nuestra fragilidad, ¿no es cierto? También es universal en ese sentido respecto a dónde estoy y dónde me paro, ¿no? Frente al universo, frente al mundo. Bien. Entonces tenemos, sí, Galia, porfa. Sí, y Mirta también, tiene una pregunta. Perdón. Galia, abre el micrófono. Ahora sí. Bueno, ahora que ya mencionaron la lluvia y la naturaleza, se me arma un poco en la cabeza que Sukkot da un paso más que Rosh Hashanah, con todo respeto. Porque Rosh Hashanah nos referenciaba la creación del hombre, sexto día de la creación. Sukkot nos está entonces hablando del primer día, porque está ahí metida la naturaleza, la creación del mundo. No sé si es un paso más, es parte del mismo paso, o del la misma, hablamos la otra vez en Rosh Hashanah, los que estuvieron del tema del círculo, ¿no? Sí. O del ciclo. Es un paso más del mismo relato, o sea... Tal cual. Porque también la Gemara se pregunta, o sea, está este dilema también de si Rosh Hashanah es la creación del hombre o la creación del mundo, ¿no? Hay dos opiniones, algunos dicen que es la creación del hombre, por lo tanto el sexto día, ¿no? Y algunos que dicen que es la creación en el sentido más primigenio, o sea, el primer día. De cualquier modo, el agua está presente ya, como bien lo dijo Galia, en el primer día, ¿no es cierto? Porque para poder separar y que surja,
se separan las aguas, ¿no es cierto? Por otro lado, el agua es el elemento vital. Sin agua no podemos vivir, ¿sí? Entonces, el simbolismo que está por atrás también es fundamental. ¿Okay? Entonces, como decía Daniela, si junto a los temas, ¿no? O sea, lo que decía Yoshi, más lo que dice ahora Galia, más lo que agregó Daniela, nos va configurando, ¿sí? Esta imagen más ligada a la esfera, yo diría, universal, y enseguida vamos a ver también la esfera nacional histórica. Sí, perdón, Luli, alguien más quería. Sí, está Mirta y después sale. Vamos. También estaba pensando y lo asociaba con el valor de la humildad, Uh-huh. con el valor de la empatía. Bien. Y como dentro de la SUCA, como que nos hermanamos y podemos sentir la precariedad de nuestros semejantes. Y por eso siento que Sukkot nos lleva a ese sentimiento de la empatía y de la humildad. Verdad. Bien, gracias, Mirta. Ale. De alguna manera me sumo a Mirta porque quería hablar de Ushpezin. Ahora vamos a llegar. Lo que nos estás haciendo ahora tú, virtualmente, invitándonos a tu Sukkah. Y la importancia de compartir ese poco de vulnerabilidad ¿no? E invitar a todos por igual, un poco lo que decía Yerahmiel Badilka, el Raf, de que todos están invitados a la Sukkah, no solamente los mejores, ¿no? Enseguida vamos a hablar también, si llegamos, espero, del tema de los Ushpizim, ¿ok? ¿Puedo avanzar un cachito más? Luciana, tú manejas. Rachel, ¿tú querías decir algo? Rachel, Daniela y Margot, ahora tenemos cola. Vamos a hacer así, Rachel, ¿quién más? Daniela, Margot y Ethel, ¿ok? Así me toca a mí también, sí. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Rachel. Con respecto a lo universal de la festividad de Sukkot, me hace pensar en la creación, porque estos fenómenos naturales, incluidos la lluvia, las tormentas y todas esas cosas, pertenecen a la creación original y son omnipotentes. Nosotros no decidimos sobre ellas. Y eso me hace pensar en la universalidad de la festividad. Bien. Ok. Daniela. Daniela A. Cosa esa, sí. Vale. Pues yo entiendo, y espero no equivocarme demasiado, que es un retorno a la vida. Ok. O sea, un retorno a la vida en tanto que en Kippur, pues sí hay un adentrarse mucho en lo perdido, en los muertos, en el Iskor, y digamos todo el proceso profundo que uno hace de tristeza y de pérdida, ¿no? En cambio, yo creo que la alegría de Sukkot sería el retorno a la vida y que es un mandato. O sea, que es un mandato en el judaísmo, lo entiendo así, igual me equivoco, un mandato como celebrar la vida que te ha sido dada. Más que la muerte, que a veces uno cae en esta melancolía judaica que conocemos muy bien, pero que alegrarse por la vida que uno tiene es un mandato. Bien, bien. Sobre el tema de Yom Kippur no voy a abrir ahora porque nos llevaría un par de horas, ¿ok? Pero Yom Kippur no es un día triste ni tiene que ver con los muertos. O sea, la asociación esa es una asociación muy posterior y muy ashkenazí. Entonces, paréntesis, otro día si quieren lo hablamos, pero lo que dice Daniela es verdad y tiene que ver con lo que decíamos recién, o sea, celebrar que la cosecha y que la naturaleza nos ha dado sus frutos es celebrar la vida.
Es celebrar que estamos aquí, ¿sí? Y ahora, dicho en otro lenguaje, dicho en el lenguaje de la Torá, pero es la celebración de la existencia, y después vamos a ver un poquito más, entonces, qué tiene que ver esto con nosotros hoy, ¿ok? Yo, si me permiten, quiero tocar el eje histórico, un minuto, que lo dejamos. Ah, Margot, perdón. Margot quería hablar, ¿no? Ábrete el micrófono, Margot. Perdona, hola. En un sentido muy similar a lo que expresa Daniela, Sí. yo también pienso que es una fiesta donde hay como una apertura hacia la conciencia, pero hacia una conciencia muy determinada y focalizada, que es por ejemplo, la alegría, la celebración, la gratitud, porque finalmente celebramos como haber completado un ciclo completo con la naturaleza y para la naturaleza, y nosotros luego de eso vamos a nutrirnos. Entonces, también es una fiesta muy femenina que está muy asociada hacia la tierra, hacia las mujeres que somos cosechadoras o cultivadoras. Entonces, nada, así lo entiendo yo. Perfecto, muchísimas gracias, Margot. Sin duda, el elemento de lo femenino, yo me quería ir por la historia, pero el elemento de lo femenino tiene que ver con dos cosas, si ya estamos en eso. José Miguel, tú me permites, ¿no? Un elemento que tiene que ver con lo que decía Margot, y el tema de la tierra y la madre tierra y los conceptos de lo nutriente, ¿ok? Y por el otro, el agua. O sea, las dos cosas se vinculan con la feminidad. El agua también se vincula, ¿sí?, con lo femenino. Entonces, son como elementos que espero que podamos también tocarlos un poquito más cuando hablemos de a quienes invitamos a la Sukkah, si invitamos solo a hombres o también a mujeres, ¿ok? Ahora, el tema histórico, solo para ponerle un poco de orden, porque yo sé que suele ser el tema más conocido, Beholzot, a pesar de todo, quiero que veamos la fuente, porque a veces cuando leemos la fuente nos echa luz, ¿se dice así en español? Sí, echa luz sobre algunos conceptos. Si te animas, Luciana, la ponemos, la fuente de Vaikra 23, la tenemos a mano, perfecto, pero qué lujo de hoy, ¿eh? Bien, la fuente de Vaikra, ¿por qué es importante? Porque es la que hace mención del tema histórico. Fíjense al final, otra vez, lo que está marcado en rojo. Habitaréis en Sucot por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en Sucot, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en Sucot a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Ok? Esta es la justificación que nos enseñaron desde el GAN, ¿no es cierto?, desde el Jardín de Infantes, de por qué hacemos la Sukkot, para recordar que los Yehudim, cuando salieron de Egipto, habitaban en Sukkot. ¿Sí? Eso es lo que todos conocemos. Ahora, el tema de la Sukkah como cabaña, podríamos llamarlo así, no es un tema que aparece aquí por primera vez. Y esto es importante marcarlo. Hay una diferencia entre lo que es una Sukkah, que es construida normalmente de ramas y palos, y lo que es una tienda. Los judíos en el desierto, no se enojen, no vivían en Sukkot. Vivían en tiendas. Y cuando nosotros pensamos en el campamento de los judíos en el desierto, incluso cuando vemos las imágenes que algunos a lo largo de los siglos fueron pintando, o cuando leemos, yo qué sé, cómo Bilam, ¿sí?, bendice sobre el campamento, es Matobu aleja Yaakov,
cuán bellas son tus carpas o tiendas, depende en qué país estemos. No es cuán bellas son tus cabañas o cuán bellos son tus tabernáculos, porque no hay madera en el desierto. Imagínense cuántos troncos, cuántas ramas harían falta para construir Sucot para todo el pueblo que está en el desierto. Entonces, acá hay algo que no se termina de entender, a pesar de que en el GAN así nos enseñaron. ¿Ok? Ahora, si pasamos, Lu, a la próxima diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos de que el concepto Sukkah, como cabaña, aparece en la Torá en muchos contextos, y no solo en el contexto de la salida de Egipto. ¿Ok? Por poner algún ejemplo, ustedes ven ahí en Bereshit que dice, presten atención porque lo vamos a volver sobre este pasaje. Y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. ¿Ok? Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que hay un lugar que se llama Sucot porque Jacob hizo ahí Sucot. ¿Se entendió? Lo leo en Ibrit, ve Jacob, no veo nada porque está muy chiquita la pantalla, minuto. Ve Jacob Nasá Sukata, viajó hacia Sucot, Vaiben Lobait y se construyó una casa. Ulemikneo hasta Sucot, y para su ganado hizo un cobertizo, hizo una sukkah. ¿Ok? Al Ken Kara Shem Amakom Sucot, y por eso llamó a ese lugar Sucot, cosa mandinga. Ahora, si vemos otra fuente, por tomar otro ejemplo, Ishayahu, ¿sí? Acá aparece la sukkah como un elemento más, yo diría, simbólico, pero vinculado con el concepto de algo, de una cabaña frágil. Y dice, y la hija de Zion ha quedado como sukkah en una viña. Ya tenemos una gran viña, una plantación, ¿no es cierto?, un kerem, y hay una sukkah que está sola, ¿sí? Entonces, Ishayahu dice, la hija de Zion, o sea, en este caso de Jerusalén, ha quedado, ¿sí?, sola entre las naciones. Puedo tomar otro ejemplo más, tomemos el de Yoná, por ejemplo, que apenas lo leímos hace unos días, ¿no es cierto? Yoná dice, entonces salió Yoná de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, allí se hizo una sukkah y se sentó bajo la sombra. O sea, la sukkah es básicamente una cabaña, ¿sí?, construida de palos o de ramas que sirve para protegernos del sol. De la lluvia nos protege poco, aparte poca lluvia hay en esta zona, pero nos protege básicamente del sol. Y por eso el concepto de Sukkah no aparece solo en la fiesta de Sukkot. Ya vieron que ya en Bereshit se plantea que Jacob construyó una sukkah. Ahora, si volvemos un chiquitín a lo que recién decíamos, ¿cómo puede ser que se nos diga que el pueblo construyó Sukkot y se nos diga que tenemos que construir Sukkot porque Besukot o Shafti, porque en Sukkot los hice estar, podemos traducir, o los puse, o los hice vivir, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Ok? Ahora, yo les quiero mostrar un mapa, ¿sí? Si Luciana me dejas compartir a mí la pantalla, yo voy a poner el mapa directamente. Ok, voy a intentar abrir, si me dejan, estas cosas de la tecnología, pero lo vamos dominando. 2, 3 años más de pandemia y
Y vamos a ser unos expertos. Miriam, no te asustes, fue de chiste. Ok. Hay suficientes indicaciones, y algunos historiadores por ese lado se van, de que Sucot es un lugar, ¿sí? O sea, dice, Jacob fue a Sucot, o llamó al lugar Sucot. Y cuando dice, porque en Sucot hice, Basukot o Shaftem, Sucot es el lugar físico donde el pueblo de Israel va cuando sale de Egipto. Es una de las paradas, ¿sí?, del camino. Ahora, para que lo veamos de manera más gráfica, yo quería compartir con ustedes esto. ¿Lo ven? Aparte que es precioso, ¿eh? De paso se los presento. Es un mapa bíblico, ¿sí? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ahora, si yo pongo acá Sucot, me va a decir dónde está Sucot. ¿Lo ven acá? ¿Lo alcanzan a ver? Si no, lo voy a marcar acá. Sucot. ¿Lo ven? Entonces, dicen algunos historiadores que de hecho, cuando nosotros leemos el versículo de que porque en Sucot los puse, la referencia es al lugar y no necesariamente a las cabañas. Ahora, ¿para qué nos sirve todo eso? Yo no quiero romper tampoco, no les quiero romper las ilusiones, ¿sí? No es que una cosa viene en lugar de la otra. Hablábamos antes de que hay una juxtaposición de las dimensiones. O sea, lo que hace rico a nuestras festividades tiene que ver con que tienen más de una dimensión. Entonces, hay un aspecto que es histórico y tiene que ver sí con el deambular del pueblo en el desierto, no necesariamente con que construimos la Sucot, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Cuando los sabios interpretan, dicen que la Sukkah es Ananei Akabod, son las nubes, ¿sí?, que nos puso Dios en el desierto y nos acompañaban. ¿Se acuerdan que hablamos también de una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día? O sea, hay un concepto de que las nubes también nos protegían, ¿no es cierto? Porque estar en el desierto, si no hay nubes, también es un problema. Entonces, los Jajamim ya en la Gemara justamente discuten esto. ¿A qué se refiere Sukkot? ¿Se refiere a Sukkot concretas? O sea, suena raro. Entonces viene Rabbi Eliezer, y enseguida vamos a ver el texto, y dice, no, se refiere a Ananei Akabod, se refiere a una Sukkah de nubes, o sea, se refiere a que Dios nos cubría con las nubes para ayudarnos en el camino. ¿Ok? Lo que yo quiero marcar con eso es que ya sea que las sean nubes o ya sea que sean ramas, ¿ok? Estamos hablando de algo, de un elemento que tiene que ver con protección. O sea, la Sukkah viene a protegernos. O sea, y volvemos un poco a lo que decíamos al principio, paradójicamente la cosa esa que es tan frágil es lo que viene a darnos la seguridad y a protegernos a nosotros, ¿ok? Entonces, acá hay un elemento que es muy interesante en este juego, ¿sí?, que hacen los Jajamim con el tema de Ananei Akabod, que no va a ser el primer lugar que aparece. O sea, la referencia a que Sukkah es nube aparece en varios lugares, ¿ok? Yo sí quisiera, por una cuestión de tiempo, que veamos la Gemara, porque me parece importante, que no me crean. Ustedes, los que me conocen, saben que a mí, en general, no me gusta mucho que estudiemos
que toquemos de oído, ¿no? O sea que es importante que veamos los textos para que no quedemos en lo que alguien nos cuenta. Entonces, Lucy, ¿encuentras la diapositiva que tiene el texto de la Gemara? Ahí la tenemos. Ahora, vamos a ir solo al final. Déjenme ver un... Ok. Acá en el final... Acá, ¿lo ven? Acá cita el versículo, hice que los hijos de Israel residieran en Sucot, que es lo que ya vimos, ¿sí? Y la pregunta es si Sucot es un lugar o es la Sukkah, ¿ok? Estas casetas, traduce aquí, pero en realidad estas Sucot eran nubes de gloria, eran Ananei Akabot. Esta es la declaración de Rabbi Eliezer. O sea, Rabbi Eliezer dice, no son Sukkot físicas, son Ananei Akabot. ¿Ok? Rabbi Akiva dice, acá lo tenemos a Rabbi Akiva, ¿lo ven? Rabbi Akiva dice, ellos establecieron para sí mismos Sukkot, una Sukkah real. O sea, hay dos opiniones. Los sabios, en este caso, discuten. Rabbi Eliezer dice, eran nubes de gloria, o sea, era la presencia de Dios que nos protegía y nos llevaba en el desierto. Y Rabbi Akiva, de manera muy interesante, dice, no, eran Sukkot, de manera concreta, eran cabañas. Ahora, lo interesante es que la halajá, posteriormente en el Shulchan Aruch, Luz, si quieres puedes sacar, la halajá en el Shulchan Aruch va a decidir como Rabbi Eliezer, cosa que también es rara, porque normalmente la halajá es como Rabbi Akiva. Pero hay una cosa interesante, porque Rabbi Akiva, al decir que son Sukkot, mamash, o sea que son de verdad cabañas, pone el énfasis en el aspecto humano e histórico. Rabbi Eliezer, en el momento que dice son las nubes de gloria, pone el énfasis en la intervención de Dios en el proceso del Éxodo. ¿Se entiende? Entonces, a lo largo de la psica posterior, de la jurisprudencia posterior, cuando va a venir el Tur y el Shulchan Aruch, muchísimos siglos después, van a establecer que el que tiene, el primero que lo va a establecer es Rashi, ¿ok? Rashi ya en el año 1000 va a establecer que estamos hablando de las nubes de gloria. O sea, le va a sacar, no es que le va a sacar, pero digamos le va a hacer un twist, se dice ahora, le va a hacer un twist hacia digamos, la visión más espiritual. Ahora, no es casual, porque Rashi, si estamos pensando que es Rashi, estamos pensando que Rashi escribe en la diáspora, y después va a venir el Shulchan Aruch, hay una necesidad también que tiene que ver con la vivencia histórica. No estamos más vinculados con la tierra en esos 2000 años de exilio. Necesitamos encontrarle a la festividad una dimensión como pueblo, una dimensión que nos hable en nuestra realidad histórica. Y esa realidad histórica, si yo digo tiene que ver con Dios, es mucho más claro, porque Dios está siempre ahí para protegerme. Mientras que Rabbi Akiva habla de una realidad histórica en la que quiere decir que el pueblo construyó sus propias Sukkot, fue mucho más activo, ¿okay?, en ese proceso del Éxodo. Son dos visiones historiográficas, podríamos decir, muy diferentes, con mensajes muy diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros en los 7 minutos que nos quedan? Yo creo que de las dos cosas podemos aprender mucho. O sea, el tema de que la seguridad tiene que ver con la presencia divina, por un lado, pero también por el otro, de cuál es la acción que nosotros tenemos que hacer. Si trato ahora de unir un poco todas las puntas, y fíjense que siempre el concepto de Sukkah es como un concepto de algo, volvemos a lo femenino, de algo que
que es holding, que, ¿cómo se dice en español? Que es que contiene, ¿sí? De algo que es contenedor. Entonces, decimos, ufros aleinu sukat shlomeja, ¿sí? O sea, y ¿cómo podemos traducir? Ufros, extiende, ¿no? Extiende sobre nosotros la suká de tu paz, o sukat rahamim, la suká de tu misericordia. Es como algo que se extiende y que abraza al mismo tiempo. O sea, en la suká hay una adentro y hay una afuera. Si volvemos a lo femenino, como Margot antes marcaba, fíjense que ya vamos por 3 elementos, entre la tierra y el agua, y yo me animaría a hablar un poco también de la suká, ¿sí? Como ese elemento que contiene, ¿ok? Este año, como decíamos antes, nos toca un Sukkot un poco particular. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que sí tenemos que ponerle énfasis. Uno, todo lo que ya hablamos, ¿no? De la dimensión universal y no necesariamente la dimensión agrícola estrecha, sino el vínculo con la naturaleza y con la vida. El reconocer que somos vulnerables, como dijimos antes, y el estar alegres de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos vivos. Estamos vivos, estamos sanos, o pasamos la enfermedad. O sea, hay José Miguel está escribiendo suká como vientre femenino. Sí, es por ese lado que yo lo pienso, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir la línea, pero sí, hay algo que tiene que ver con el régimen, y nosotros decimos sukat rahamim beshalom, o sea, una suká de rahamim, y rahamim es misericordia, pero viene de útero, de la palabra regem, ¿sí? Entonces hay acá un juego que podemos pensar como que podríamos, digamos, tirar de esa punta si quisiéramos un poco más, ¿no? Y para terminar así, en los últimos 3 minutos, Ale mencionó el tema de los ushpizin, y yo creo que es un tema importante, por eso, aunque no hablemos mucho, 2 o 3 cositas. Los ushpizin son aquellos invitados simbólicos, podemos decir, que invitamos a la suká, ¿no es cierto? La palabra ushpizin, me imagino que les suena del latín, ¿no? De hospicio, ¿sí? Ushpizin, de hospedar, es la misma raíz. O sea, la palabra ushpizin no es una palabra hebrea, es una palabra que entra al hebreo a través del latín y es muy posterior. O sea, los ushpizim no están en la Torá, ¿sí? Es un desarrollo más bien cabalista que tiene que ver con darle otra vez una dimensión, antes hablamos de lo social y de lo espiritual, a una dimensión mística. Y invitamos 7 personajes que tienen que ver con nuestra historia, pero que se vinculan con el tema del hospedaje, digamos. Invitamos a Abraham, que es el anfitrión, ¿no es cierto? Invitamos a Jacob, que estuvo invitado en la casa de Labán durante muchos años. O sea, todos los ushpizin, de alguna manera, tienen alguna relación con el tema de la invitación o de ser anfitrión, ¿sí? Y creo que este es un mensaje también importante. Abraham es el anfitrión, digamos, o es el símbolo del anfitrión, porque es la persona que tiene su tienda o su carpa abierta a los 4 vientos, ¿no? Dice el Midrash, para que los que vengan puedan entrar. Entonces, yo diría que en este Sukkot, que a pesar de que no podemos recibir visitas, que sí invitemos a las visitas simbólicas, les invitaría a que piensen en invitar a los ushpizim y sus parejas, que no vengan solos,
que Abraham venga con Sará, porque después de todo él era muy bien anfitrión, pero la que anfitrionaba ahí era Sará, ¿sí? Y en todos los demás lo mismo. El pobre Yosef no sé qué vamos a hacer, porque la verdad que Potifar muy bien no lo trató, así que yo no diría que vayamos por ese lado, pero creo que tenemos que aprender también no solo a abrir la azúcar, sino a abrir las casas. El tema de la azúcar es temporal, pero tendríamos que poder aprender a abrir nuestras casas un poco más, ¿no? No en vano también en Pesaj se nos marca que tenemos que abrir y decir, ¿no es cierto? Kol dichfin, o sea, todo el que necesite que venga y coma. Y en Sukkot tenemos que abrir la azúcar no solo a los invitados simbólicos, sino también a los invitados de verdad, sobre todo a los que no tienen posibilidad de hacer una azúcar. Parecería que lo que hablábamos al principio, que cuando estamos tan acostumbrados a vivir en la seguridad de nuestras paredes, nos olvidamos un poco de lo que hay afuera, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, Sukkot puede reconectarnos también con este mensaje social en el sentido de justicia social, ¿sí? Hay algunos que dicen, en el momento que tú sales a la intemperie somos todos iguales, ¿no? La intemperie es para todos. Cuando el dueño del campo iba a supervisar la cosecha y tenía que dormir en la suká, como vimos en Yeshayahu, ¿sí? Que está la suká en el medio del viñedo, vive una realidad que es casi parecida a los de sus trabajadores, casi, ¿ok? Que también viven a la intemperie. Entonces, creo que la época en la que estamos viviendo también tiene que hacernos reflexionar un poco sobre esto, sobre la seguridad de nuestras casas. Hablábamos con algunas de ustedes sobre esto de que el que vive en la casa y tiene agua potable y tiene todas las facilidades para protegerse un poco de la situación que estamos viviendo, mientras que hay otra gente que vive a la intemperie, no solo en Sukkot, sino todo el año, y que tiene pocas posibilidades de cuidarse y protegerse a sí misma del momento en que estamos viviendo. Creo que sería importante que recordemos esto. Y lo último que quiero recordar es que en Sukkot leemos Coelet. Leemos el libro del Eclesiastés. Hoy vieron un montón de cositas como para que después se lleven a casa y preparen la fiesta, pero y la pregunta de por qué leemos Coelet también es una pregunta que vale la pena pensar en ella, ¿no? O sea, claro, a cada fiesta hay que ponerle un libro, pero ¿por qué justo Coelet, no? Y Coelet habla también de esto de la vanidad de vanidades, ¿no? Que también se conecta con el mensaje que hablábamos antes, de que las cosas materiales, la seguridad de las paredes, en realidad son vanidades. O sea, en realidad en hibrid suena mejor, ¿no? Hevel Habalim, son cosas efímeras que van a terminar desapareciendo. Y lo que no va a desaparecer es todo lo demás. O sea, lo que tiene que ver con nuestra propia humanidad y con nuestra propia esencia. Entonces, yo de mi parte, desearles un hermoso Hag. Y si quieres, Luciana, abrimos 5 minutos de preguntas si es que hay, porque estamos mamash sobre la hora, preguntas, comentarios, reflexiones breves. ¿Ok? ¿Hay alguien que quiera preguntar o comentar alguna? Sí, Lila. Ábrete el mic. El recuerdo, eso vos decías del GAN, yo recuerdo del Shule, digamos, un Lehrer, porque en esa época se estudiaba Yiddish, no hebreo, y él hablaba de toda la historia de la judía totalmente, porque él dramatizaba al mismo tiempo, y del azúcar, que tuve la oportunidad de estar
en la sukkah de la mamá de mi primo Barilko, parecido el apellido en Sukkot. Y el techo que tiene que ser, que verse el cielo, las estrellas, eso me quedó muy grabado. Palmeras y ramas, pero de palmeras, ¿no? Lila, te voy a decir una cosa personal, los demás no escuchan. Me pones ahora en el chat tu mail para que podamos estar en contacto, porque Barilko y Barilka es el mismo apellido, así que vamos a terminar siendo familia nosotros. Ya no vive, desgraciadamente, fue un gran filósofo, educador, el primo hermano de mi marido, así que por eso te digo que me escribas, porque vamos a resultar siendo familia. Y él se llama mi hija mayor. Después si quieres lo hablamos, ¿ok? ¿Alguien más? Javerim, Javerot, comentarios. Sí, Silvia. Ábrete el mic, Silvia. Hola, perdón por haber entrado tarde, me confundí con el horario y por mis ausencias, pero aquí ando. Muy interesante el concepto de Sukkot y nada más quisiera saber, ubicarme en los siglos, porque esta referencia del lugar en Jordania, porque uno de los primeros hoteles de la historia del que yo tengo alguna referencia fue en los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Se llamaba el Cenodokium y viene de ceno, que es extranjero, y dokium, que es recipiente. Y esto era el Cenodokium. Si uno va a Olimpia, uno encuentra los vestigios, digamos, del Cenodokium, y están hablando del siglo IV antes de Cristo, antes de la era común. Entonces, un poco ubicar. Y el segundo concepto, algo que te va a dar mucha risa. Nosotros solemos usar el término anfitrión, y todo esto lo sé porque me fui a explorar Grecia a fondo, como alguien que acoge al otro. ¿Saben de dónde viene el término anfitrión? Si les digo, no lo van a creer. Cuéntanos. Anfitrión era o sea, nosotros decimos que es el que recibe a las visitas, pero en realidad es quien comparte lo suyo, inclusive a su mujer. Anfitrión nos remite a la vida del oráculo de Delfos. En la mitología griega, Anfitrión era el esposo de Alcmena, la mamá de Hércules. Y Alcmena era súper guapa, y Zeus, ya saben que era un mujeriego de horror, y un buen día sedujo a Alcmena haciéndose pasar por Anfitrión. Y Anfitrión era el esposo. Entonces, del encuentro nació Hércules. Hércules nació de Anfitrión, de Alcmena con Zeus, pero el que le vieron la cara fue Anfitrión. Entonces, este niño con poderes sobrenaturales se dieron cuenta que tenía que ser hijo de Zeus y no de Anfitrión. Entonces era muy celosa, temiendo que Hércules llegara a ser rey, se quiso vengar de Zeus, del esposo adúltero. Y la maldición consistió en enloquecer a Hércules, y por eso es que a Hércules lo hacen hacer tantos trabajos para finalmente poder convertirse en quien fue. Pero fue el oráculo de Delfos que le encomendó estas 12 tareas a Hércules, y Anfitrión, cuando supo que su mujer lo había engañado con Zeus, primero quiso quemarla viva y luego acabó perdonándola y se la acabó cediendo a Zeus. Y ese es el origen del término, el que cede hasta su mujer. Entonces, nada más para que sepas qué estamos diciendo cuando hablamos de anfitriones. Ok, gracias Silvia por el aporte. Empezamos hablando de Sukkot y terminamos con una clase de mitología griega. Estamos más que pasados de la hora, así que voy a desearles a todos y vamos a desearnos entre todos que tengamos un hermoso Hag. Y como aprendimos hoy, besamachta bejageja, y que festejemos con mucha
alegría. Y bueno, y si Dios quiere nos vemos ya después de las fiestas para seguir estudiando y aprendiendo, ¿ok? Gracias, Ethel, muy bueno. Gracias, Katy. Mandame el correo.